Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Historias de San Luis. Mi nombre es María Isabel Monroy Castillo, soy cronista del municipio de San Luis y el día de hoy le vamos a dedicar al municipio de Villa de Reyes y para ello nos acompaña don Cristóbal Martínez Maya, que es el cronista municipal de Villa de Reyes. Cristóbal, muchísimas gracias por aceptar participar en este programa y poderle explicar a nuestro público televidente, poderle platicar, más que explicar, un poquito sobre lo que es este maravilloso lugar de Villa de Reyes. Doctora, los agradecidos somos nosotros por la oportunidad que se nos brinda y por la ocasión de dar a conocer algo del bagaje histórico de nuestra tierra. Sí. Oiga, don Cristóbal, a ver, el municipio de Villa de Reyes colinda con el municipio de San Luis. ¿Con qué otros municipios colinda el de Villa de Reyes? Arriaga, Villa de Arriaga, San Felipe, Santa María del Río, Santa María y obvio, Zaragoza y la capital. Zaragoza y San Luis. Muy bien. ¿Y cuáles son las principales poblaciones del municipio de Villa de Reyes? La cabecera municipal hoy tiene arriba de 15,000 habitantes. Importante. Y de ahí, el ejido El Rosario, con cerca de 8,000. La entonces hacienda de Bledos, ahora ejido de Bledos, con cerca de 7,000. La laguna de San Vicente, pues se ha desarrollado la vivienda, pero ya quedó limitado ese aspecto. ¿Por qué? Porque se vendieron las tierras para la instalación de empresas. Entonces prácticamente Laguna de San Vicente ya no dispone de tierras donde se pudiera desarrollar habitación. Sí. Entonces, esas son las principales. Las principales. De ahí seguiríamos con Ventilla, Carrera Torres, Gogorrón, en fin, de ahí para abajo. Villa de Reyes hoy tiene cerca de 52,000 habitantes como municipio. Esa es nuestra población total. Pues sin duda un número importante. Y a ver, platíquenos un poquito cuáles son las principales actividades económicas que hay en el municipio de Villa de Reyes. Pues hemos ido migrando, aun cuando todavía tenemos agricultura, ganadería, la gran masa, la gran fuerza laboral, la de los jóvenes, pues está colocada en la industria. Aquí habría que referir que a Villa de Reyes empiezan a fluir inversiones allá por 1968, 1970. Se abre el centro vacacional Gogorrón, luego vendrá una planta deshidratadora de alfalfa y luego en el 74 se empieza la construcción de Pronapade, en el 76 arranca su operación y llega a generar pues cerca de 1,200 empleos. A ver, para nuestro público televidente que a lo mejor no sabe, ¿puedes explicar qué es Pronapade? La papelera, la productora, en aquel tiempo Productora Nacional de Papel Destintado. Esto era un proceso de reciclaje. El papel prensa se recuperaba, se metía a proceso, mediante químicos se destintaba y salía papel periódico, papel para impresión. Debo de decir que Pronapade produjo casi el 30% del consumo nacional. ¿De papel periódico? De papel periódico. Todavía por los años 89, 90, estaba controlado ese papel por la productora importadora de papel, IPSA, un organismo del gobierno federal. Y entre Fapatux, en Tuxtepec, Oaxaca, Mexpape en Veracruz y Productora Nacional de Papel Destintado en Villa de Reyes se abastecía casi el 100% del mercado nacional. Para cambiar las cosas se abre la frontera. Ya, esa fue ya otro momento. Pronapade se evoluciona y hoy produce papel para empaque. Y la planta laboral pues anda arriba de los 700 trabajadores. Bueno, han perdido número de trabajadores, pero sigue funcionando la planta y bueno, eso es importante y hay una derrama económica importante para la región. ¿Y qué otras empresas hay instaladas en el municipio? En 83-85 se va a construir la central termoeléctrica, las 2 unidades de la central termoeléctrica. El pico de empleo nos habla de cerca de 6,000 trabajadores en el proceso de construcción.
vendrá la operación y obviamente esto decae. Y la base trabajadora pues no es de Villa de Reyes, porque en Villa de Reyes nunca nos hemos ocupado de desarrollarnos para prestar servicios a la empresa como directivos. Somos muy buenos trabajadores, pero hasta ahí nos quedamos. Bueno, entonces, ¿y la termoeléctrica a quién surte? ¿O a qué regiones surte? Termoeléctrica hoy día está interconectada a una región que le llaman ellos Golfo Pacífico. Lo que aquí se genera va a Guadalajara, va a Nayarit y va al Golfo. ¿Nada San Luis? Nada San Luis. Es como el caso de aquellos años, allá por 1910, que Gogorrón tiene su hidroeléctrica, pues sí, todo para la hacienda Gogorrón, ni un solo foco para Villa de Reyes. Pero teníamos nuestras lámparas de carbón. Está muy bien. Oiga, don Cristóbal, también aquí hay una amplia tradición agrícola y ganadera. ¿Nos pudiera platicar un poquito de eso? Con mucho gusto, doctora. Tendríamos que remontarnos a los primeros años del Valle de San Francisco. Y nos vamos a encontrar con personajes como un Juan de Zavala, como un Pedro de Arismendi Gogorrón, como muchos otros. O como los descendientes de Zavala, o como la mamá de uno de los descendientes de Zavala, que están explotando ganado de pelo y lana. Específicamente estoy con la madre de los descendientes de los sobrinos de Zavala. Leemos que para 1638 aproximadamente, ella tiene en posesión tierras de lo que hoy es La Ventilla. Y ella paga entre pelo y lana cerca de 6,000 cabezas de ganado por diezmo anual. Y si leemos a Juan de Zavala en 1634, esto es de los archivos parroquiales, Juan paga 10,000 cabezas de ganado mayor en 1634. Interesante e impactante, pero nos obliga a la meditación, nos obliga a la reflexión, propiamente dicho. ¿Cuánto comen ese hato ganadero? Pues estamos hablando de uno. Y cuando leemos, son muchos. Que hay 12 estancieros y todos se dedican a la explotación del ganado. ¿Sí? Van a pasar los tiempos y van a empezar a producir mezcal, pero de eso ahorita platicamos. Bueno, muy bien. Ahora, don Cristóbal, ¿podríamos comenzar un poquito antes? O sea, en la época prehispánica, ¿esta zona cómo estuvo habitada? Pues como todas las regiones de nuestra nación, estamos en un punto que dijéramos sustancial para la caminería prehispánica. ¿Por qué lo referimos así? Porque ahora sabemos que por Villa de Reyes, el camino a Guadalajara, el camino de las Tunas a Ocampo, luego a León, después a Guanajuato. Por Villa de Reyes, el camino real de tierra adentro en su ramal, Villa de San Felipe, Valle de San Francisco, San Luis Potosí, que luego va a seguir a Charcas y a Zacatecas. Aquí, usted conoció, bueno, le pregunto si tuvo conocimiento de doña Beatriz Braniff y doña Ana María Crespo, distinguidas arqueólogas, que sería en la década de los 60 estuvieron trabajando en esta área. ¿Qué nos puede decir acerca de ellas? Se tienen noticias de que se va a modificar el trazo de la vía férrea que va de Villa de Reyes a San Felipe, para luego ir al Río de la Laja, a Dolores y seguir a San Miguel de Allende, la ruta México. Se hace una modificación del trazo para reducir tiempos de recorrido y costos. Y esto se planea de Estación Biznaga, que es el nombre primitivo de lo que hoy conocemos como Estación Villa de Reyes, en la comunidad de Palomas. Total que se traza una ruta que va a ir a dar a Viborillas y va a seguir su camino hacia San Luis de la Paz. Bien, se tenía registrado el que en determinado punto había vestigios de asentamientos prehispánicos y por ese motivo vienen a nuestra tierra Beatriz Braniff Cornejo y Ana María Crespo.
Braniff excava Electra y nos deja infinidad de información. Información que hoy nos dan luz para comprender la trascendencia de esta tierra, que no nos va a alcanzar ni la inteligencia ni el entendimiento, mucho menos las palabras y la vida, para poder poner en contexto. Sí, porque Villa de Reyes es un pueblo de frontera, sí, pero no, entender esa frontera cuánto abrió es algo muy complicado que solamente ustedes, los que se dedican muy a fondo a esto, nos podrían enseñar. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos? vamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy lo estamos dedicando al municipio de Villa de Reyes y está conversando con nosotros el cronista Cristóbal Martínez Maya. Bueno, Cristóbal, estábamos platicando de Ana María Crespo y Beatriz Braniff. Entonces usted nos refería las excavaciones que ellas hicieron. ¿Qué más encontraron ellas? Pues nos refieren y nos trazan montículos, basamentos. Nos relacionan un incontable número de piezas de cerámica y lítica de diversas fases de ocupación. Nos hacen entender que hubo asentamientos toltecas, asentamientos teotihuacanos. Y bueno, la búsqueda de documentación nos lleva a saber o a tener un horizonte de llegada de las tribus chichimecas al valle. Y también el análisis de la historia nos habla de en qué momento a los chichimecas los desplazan o los exterminan en el valle. De eso nos refieren. Desgraciadamente el sitio excavado quedó bajo el terraplén de la vía. Fue el motivo por el cual se comisionó a estas arqueólogas a realizar los trabajos. Yo le quiero compartir algo muy personal, muy particular. Sin saberlo, conocía a las arqueólogas, a la doctora Braniff, a la doctora Crespo. Mi padre era comisariado ejidal de Villa de Reyes en el 66-68. Y pues a él le tocaba reunir a los ejidatarios para ir a hacer alguna faena al sitio de excavación. Además, la compañía que construye la vía férrea cubrió los honorarios de sus trabajadores, la ICA. En fin, lo cierto es que con alguna frecuencia venían a almorzar a la casa. Yo recuerdo a mi santa madre que sacaba una mesita a un lugar muy sombreado del patio de la casa porque venían las señoritas a almorzar. Pasaron los tiempos y les muestro a mis hermanas un libro donde viene el nombre de mi padre. Y me dicen, ¿no te acuerdas de ellas? No las hice en el mundo. Acuérdate de una señora bajita, muy blanca, de ojos claros, que traía un sombrero muy curioso. Son ellas. Bueno, ya yo ocupé el tiempo en lo que no es. Ese fue el momento de trabajo de Braniff y de Crespo en Villa de Reyes. Muy bien. Pero debe de haber sido una temporada larga, ¿no? Sí, porque en las frecuentes visitas alguna vez estuvo en casa Cabrera de los señores de Veledos. Don Octaviano, Cabrera y Piña. Don Octaviano, y esa memoria la refrescó Ernesto. Ernesto Cabrera. Ernesto dice, ¿te acuerdas que íbamos a comer frijoles con queso y un chile del molcaje de tu casa? Pues no me acuerdo. Ya vino a la memoria eso. Pues seguramente, ¿qué serían? Más de un año, sí. Platicando con la gente que trabajó o de velador o de peón en las excavaciones. Es la percepción de ellos. Pero refieren que el frente de trabajo avanzó y no les permitió culminar lo planeado. Pero es una percepción de gente de acá. Solamente quien dirige los trabajos sabe muy bien. Tiene la última palabra.
Así es. Oiga, don Cristóbal, allá al fondo se ve un pequeño torreón. ¿Les pudiera platicar a nuestro público televidente qué es ese torreón? Con mucho gusto, doctora. Nos refieren los historiadores que nos poblaron, bueno, que nos evangelizaron, dice el padre Carrillo, que nos evangelizó un agustino. Y ese agustino escribe el texto mayor de la guerra de la Gran Chichimeca. Y entre los documentos de Guillermo de Santa María, que así se llama, hace una referencia de que él pacificó, entregó cementeras, trazó calles a los naturales y españoles que aceptaron vivir de paz en el Valle de San Francisco. Y nos dice que se retira por ahí de 1550. No tengo precisa la fecha. Y luego tenemos otra cita que dice que el virrey Velasco ordena la construcción de un presidio en el Valle de San Francisco. ¿Por qué? Ya platicamos de la caminería, ya platicamos de que empieza a haber un comercio y empieza a haber unos asaltos. Y hay que proteger ese camino naciente. Y se construye el presidio y se continúa la obra con la casa fuerte. A ver, permítame un segundo que lo interrumpa para que le platique a nuestro público televidente cuál es el significado de presidio en el siglo XVI, porque no es lo mismo presidio en el siglo XVI que presidio en el siglo XXI. ¿Podría aclarar, por favor? Sí, en el siglo XXI presidio es la pena corporal. En aquel tiempo el presidio era un sitio antes de, era proteger el desarrollo de un nuevo poblado. Sí. Antes de. Y cuando hablamos de presidio, lo entendemos como el espacio donde habitan los soldados de. Y cuando hablamos de casa fuerte, lo interpretamos como el espacio donde se lleva la administración de ese nuevo poblado y de todo lo que ocurre en el ir y venir del Camino Real. Sí. Así lo interpretamos. Muy bien, pero entonces ese presidio es de finales del siglo XVI. Así lo refieren. Y luego hay una publicación, no me llega el nombre el autor, en que Miguel Caldera, en 1583, es nombrado capitán del presidio, del presidio del Valle de San Francisco. Coincide el año 1583 cuando el cacique de las muchas tribus que estaban asentadas en el Gran Valle de San Francisco se levantan y dicen que arrasaron el poblamiento. Quemaron cementeras, o sea, quemaron las milpas, destruyeron las casas, los jacales, en fin, arrasaron con todo aquello. ¿Por qué? Porque, pues como siempre, el conquistador dispone de lo conquistado, y lo conquistado es las almas, los cuerpos, las aguas, las tierras, los bienes que tienen dueño, y esos dueños se rebelan. Se rebelan a la esclavitud, a la explotación. Así lo interpretamos y es cuando arrasan el fuerte, arrasan el poblamiento. Va a seguir el tiempo y viene una disposición virreinal para hacer una entrada en son de armas, conquistar nuevamente la tierra y fundar una villa de españoles. Esa tarea se la abroga Nicolás de San Luis Montañez y la documenta también Diego de Tapia. En la relación de hechos que se presenta para darle escudo de armas a Diego de Tapia, se refiere que él conquistó el Valle de San Francisco y los Bledos, un 4 de octubre de 1589. Y mientras encontramos el acta, lo consideramos nuestro aniversario de fundación. Ándale, pues, muy bien. Y ese presidio, ¿hasta cuándo estuvo en funciones? Hemos leído a Escandón. ¿A don José de Escandón? A don José de Escandón, el marqués
De la Sierra Gorda. De la Sierra Gorda, sí. La verdad no tenemos una fuente fidedigna, ni hemos encontrado documento, ni hemos visto una referencia en los archivos parroquiales que nos permitan decir hasta qué momento dejó de estar ahí representada la autoridad virreinal. Sí tenemos evidencia muy temprana de que hubo un palacio, bueno, una casa consistorial. Andando los tiempos se va a convertir en el palacio del ayuntamiento. No sé si ya le mostré algunos archivos que nos hablan de ayuntamientos de 1812-14. No, todavía no, Ya se los mostraré. Muy bien. Total que en esos tiempos ya figura un cabildo, ya hay un ayuntamiento y despachan en el palacio del ayuntamiento, que ahora es la Escuela Obregón. Pero bueno, estamos con el presidio. El compuesto de una manzana, todavía cuando niños nos tocó entrar a la casa de los amigos y ver ni siquiera noria, doctora. En Villa de Reyes sacábamos el agua con un lazo. Un lazo son 3 varas. Sí. Casi 2 metros y medio. Con 2 metros y medio alcanzábamos el agua. Y en los corrales del presidio había grandes abrevaderos, había grandes espacios donde se le echaba de comer a los animales. Había evidencias de los corrales, pues seguramente de las bestias de carga, de los caballos para hacer el tráfico. Sí. Bien, ¿y cuándo podemos hablar que existe aquí un primer asentamiento de población española? Cuando nos dice Guillermo que asentó españoles y naturales hacia 1550. Y luego nos dice que el alcalde mayor de San Felipe entra en conflicto por la posesión de este valle. Ellos reclamaban jurisdicción hasta el hasta el arroyo de los Bledos. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos dedicando el programa al municipio de Villa de Reyes y estamos hablando con don Cristóbal Martínez Maya, que es el cronista de Villa de Reyes. Don Cristóbal, antes del corte de la sección anterior estábamos hablando sobre los primeros asentamientos o el primer asentamiento de población española en este lugar. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Pues ya empezaron a aparecer los nombres. Y vamos a leer a Pedro de Arizmendigo Borrón, a Juan de Zavala, a Francisco de Cárdenas, a Alonso López, en fin, una incontable lista de personajes que vinieron a asentar sus reales a estas tierras. ¿Por qué? Pues la riqueza, las tierras buenas y el agua en abundancia. Y luego porque se hace el descubrimiento de las minas de Cerro de San Pedro. En San Pedro no hay agua, entonces el trabajo de molienda de patio era de sangre y había que buscar, pues beneficiar la gran cantidad de metales en greña que se están explotando en Cerro de San Pedro. Y esos personajes obtienen mercedades en el Valle de San Francisco. De allá traen sus tierras, sus minerales en piedra. Y empieza a producir gogorrón, bledos, carranco, pentilla, pardo. ¿Todas esas fueron haciendas de beneficio? Esas fueron haciendas de beneficio en el Valle de San Francisco. Vendrá otro momento y van a surgir las agrícolas y ganaderas. No quiere decir que pasó mucho tiempo, porque había que proveer a la minería. Y ahí vamos a tener que entrar nuevamente en un punto de reflexión. ¿Con qué atizamos? Con leña. ¿De dónde viene? De la sierra. ¿Qué son? Pues árboles. Sí.
¿con qué construimos? Con madera. Entonces, un gran auge para la corona y una gran desgracia para la tierra. Una gran desgracia que la seguimos sufriendo en nuestros días. Claro. Pero bueno, ahí va avanzando el tiempo. Y pudiéramos decir que con esos primeros pobladores va a empezar a llegar nuestra tercera raíz, porque leemos que a Arisméndigo Gorrón le era grato, le era motivo de orgullo pasearse en la ciudad de San Luis Potosí, acompañado de sus esclavos negros, que además lo seleccionaban muy bien. Y luego cuando leemos tesis de maestría o doctorado sobre el comercio de esclavos africanos en San Diego de la Unión, en el Bizcocho, nos encontramos cuánto compró Cárdenas, el mismo Matías Pardo, en fin, los primeros estancieros, los primeros hacendados del Valle de San Francisco. No hay mucha referencia de la sangre de los chinos. Lo único que hemos leído es cuando Arismendi mata a latigazos a un chino. Pero bueno, ahí está una presencia de que también esa sangre vino a enriquecer lo que hoy somos. Muy bien, así es. Gracias, don Cristóbal. Oiga, ahora nos puede platicar un poquito sobre las construcciones que rodean la plaza principal de Villa de Reyes, por favor. Sí, doctora, con mucho gusto. Hemos leído en los autos de visita del obispo Francisco de Rivera, mercedario, por cierto. Él nos deja una relación que nos permite imaginar el centro del poblamiento. Nos habla de que la Plaza Mayor está circundada por las casas reales, la casa capitular, la casa fuerte y la casa de los principales. Las principales casas, perdón. Pudiéramos decir que lo que visitamos como Palacio Municipal, toda esa acera y esta arquería, para esos años ya existe, no la arquería. La arquería es 17. Pero ya se tiene referencia de que existen estas fincas. Y si seguimos leyendo, ahora sí ya documentos de archivo, podemos encontrar el año en que el ayuntamiento lotifica terrenos adyacentes a la Plaza de la Carne, a la Plaza del Rastrojo, a la Plaza de las Tunas. Y seguimos leyendo y nos vamos a encontrar en qué año se excava una corriente, la acequia. La acequia es una obra hidráulica que ejecuta la hacienda de Gogorrón para aprovechar 2 bueyes de agua que le fueron concedidos del río de Altamira. Un momentito, por favor, porque mire, usted y yo entendemos de qué estamos hablando, pero nuestro público televidente no. ¿Puede explicarle qué es un buey de agua a nuestro público televidente, por favor? Leemos un buey de agua, leemos un herido de N bueyes de agua. Y lo podemos traducir a que es abrir una horadación en el muro del río de 90 centímetros, 90 por una vara, 90 por 90 equivale a un buey de agua. La conversión a litros no la conozco. Bueno, era una medida de agua que había antiguamente, porque el agua se medía en bueyes, en naranjas, en medias naranjas, en limones y en pajas, ¿cierto, no? Sí. Y bueno, pues es una terminología que vamos a encontrar continuamente en la documentación virreinal y que muchas veces, como ya no tiene sentido para nosotros, que te doy medio limón de agua, pues ¿cómo que me va a dar usted medio limón de agua? ¿Te toca una paja de agua? ¿Te tocan 2? ¿Qué significa, no? Entonces son distintas medidas de agua que se utilizaron principalmente en los asentamientos humanos para el servicio de las casas, pero principalmente para el servicio agrícola, ¿cierto? Así es, doctora. Y ello nos va a llevar a otra fuente primaria. Un registro que deja el obispo de Michoacán. Aquí hay un dato interesante. Bledos, Nueva Galicia. Villa de Reyes, Nueva España. En
Entonces nos rige Michoacán y nos rige Guadalajara. A ver, aquí también hay que explicarle a nuestro público televidente cómo es eso de que están las dos jurisdicciones juntas, o sea, ¿por qué este lugar pertenece al Obispado de Michoacán y por qué Bledos, que es muy cerquita, pertenece al Obispado de Nueva Galicia? ¿Les puede platicar, por favor? La división eclesiástica de las diócesis. Sí. Y la división eclesiástica de el Obispado de Michoacán llegaba, o sea, el norte del Obispado de Michoacán llegaba hasta lo que hoy es la región media del estado de San Luis Potosí, del actual estado de San Luis Potosí, y el Obispado de Nueva Galicia llegaba ¿hasta dónde? No lo recuerdo, doctor. No, pues, pero tenemos aquí el límite, está en este valle, porque lo demás, o sea, si Bledos está dentro del Obispado de Nueva Galicia, entonces... Yo recuerdo Bocas dentro de Nueva Galicia. Ajá. Y también tengo entendido que Xilitla dentro de Nueva España. O sea, a ver, Xilitla es arzobispado de México, en el Reino de Nueva España, sí, bueno. Porque en realidad en todo este territorio que hoy denominamos San Luis Potosí confluyen varios obispados. O sea, usted ya mencionó Nueva Galicia, ya mencionó Michoacán y mencionó también Xilitla, que cae arzobispado de México. Gracias, doctora, por la observación. Porque yo siempre he estado de Colima a Xilitla, Michoacán. No, Michoacán llegaba hasta la zona media, nada más. Toda la región de la Huasteca, del actual estado de San Luis Potosí, caía en términos del arzobispado de México. Muchísimas gracias. Bien, pues ahí están las referencias de estas edificaciones. Y el templo, ¿a quién está dedicado? Se le dio por patrono a Francisco de Asís. Interesante porque si nos trae la fe un agustino, ¿por qué se lo dedicamos a Francisco? Pues no fue posteriormente un territorio franciscano. Pues sí. Bueno, debo de decirle que a nosotros nos evangelizan agustinos, nos rigen franciscanos, mercedarios, jesuitas, carmelitas, y van a llegar los diocesanos. Pero todas esas órdenes. Interesante porque como cambiaba, ahora sí que llegaba en mercedario a la diócesis, pronto nombraban el párroco mercedario. Ahí sería entrar en un punto un poquito delicado, pero es la generación de diezmos. Sí, y bueno, una cosa son las órdenes religiosas y otra cosa es el clero secular, ¿verdad? Sí. Oiga, y esta arquería, usted decía que es del siglo XVII. Del XVII, sí. A ver, ¿qué más nos puede platicar sobre esta arquería? Lo que tenemos referido, nos hablan los documentos del Portal de la Constancia, que es donde estamos. El de la Fragancia, el de la Palanca, el de la Victoria, el de la Botica y otro sencillamente el Portal. Y en 2010 se construyó esta parte de arquería y le llamamos el Portal del Bicentenario. Los tiempos de construcción no los tenemos precisados. Sabemos que es a partir del 17. ¿Por qué? Bueno, pues por el intenso tráfico de mercadería, por el intenso tráfico de personas. Leemos que llegamos a tener 9 mesones en el pueblo. ¿Perdón? 9 mesones. 9 mesones, pues quiere decir que había un tráfico comercial importante. Importantísimo. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy lo estamos dedicando al municipio de Villa de Reyes y estamos platicando con Cristóbal Martínez Maya, el cronista de Villa de Reyes. Cristóbal, estábamos platicando, me estaba usted platicando sobre la cúpula del templo de Villa de Reyes. A ver, pues esto está muy interesante. ¿Le puede platicar, por favor, a nuestro público televidente? Estamos entre
1735-1750. Rige la parroquia Maldonado Zapata, Antonio Domingo Maldonado Zapata. Y recibe la visita de Fray Nicolás de Jesús María por 1740. Prior del Carmen. El superior del Carmen. Y le viene a pedir que le permita a José Lorenzo de los Ángeles, el albañil oriundo del pueblo de San Sebastián, que vaya a trabajar a la construcción del templo de aquella orden, el orden de los carmelitas. Y empiezan a dialogar y dejan un registro en los libros, en donde le concede la licencia a condición de que José Lorenzo termine el cerramiento de la comunidad, puesto que le ha pagado 6 pesos oro, que fue el importe. Firman los acuerdos y ya se ocurre. Y es por eso que con orgullo decimos que en Villa de Reyes tenemos el hermano menor de el templo que representa la joya del barroco potosino. Que es el Templo del Carmen, en la ciudad de San Luis. Por el mismo albañil. Bueno, es un sentido figurado. Bueno, sí, pero un personaje muy importante dentro de la construcción. Bueno, don Cristóbal, ahora vamos a hacer un salto mayúsculo, porque nos vamos a ir a la Revolución Mexicana. Otro día platicamos más sobre el siglo XIX y seguramente vamos a tener muchos otros temas que platicar sobre el municipio de Villa de Reyes porque es muy amplio. Pero ¿qué le puede platicar a nuestro público televidente sobre lo que sucedió aquí en 1910? Tenemos datos interesantísimos entre 13 y 17 estados de sitio. Están las minutas con la relación de las personas que pedían un permiso para moverse fuera del asentamiento. Están las aportaciones que hacen particulares, que hacen las haciendas para habituallar a la tropa. Aquí se acantona el ejército carrancista. En fin, somos paso obligado. Ya dijimos a qué rumbos. Y éramos un punto seguro de resguardo. ¿Por qué? Pues porque los caminos pueden ser muy fácilmente protegidos. Si vamos un poquito atrás a la época de la expulsión de los jesuitas, encontramos documentos en el parroquial donde los vicarios convocan al pueblo para ir al Cerro de la Soledad y impedir que los dragones de Moncada se trasladen a Bocas para sumarse a vamos a llamar la expedición que se ha organizado para expulsar a los jesuitas. Sí. En la tradición oral, en las devociones del pueblo, se venera a un nazareno que le llamamos el Señor de la Paz. La gente imagina a ese nazareno en las colinas, vigilando los caminos. Si fuéramos a ese sitio, nos percataríamos de que es un perfecto punto de vigía y un perfecto punto de defensa. Miren, muy bien, muy interesante. Entonces las tropas aquí estaban seguras. Los caminos estaban, que dijéramos, delimitados por los lienzos. La transhumancia obliga a construir lienzos a la vera de los caminos. Y en aquella época todavía estaban. Sí, hoy en día hay algunos, pero en fin. Lo cierto es que en Gogorrón incontable número de ocasiones se acantonan tropas. Las haciendas les proveen caballos, reses para alimentación, algodón. Aprovechando la textilera y el algodón que producen las haciendas, se fabricaron los paños, los uniformes de campaña. Y nos va a llegar hasta 1934. Curioso, porque creíamos que la revolución terminó con la cristiada en el 29, pero hay evidencia en cabildos y en minutas de cuánta gente fue llevada por leva a combatir a los cristeros. Unos engañados a luchar por las tierras, por el reparto agrario, y otros convencidos. Y ahí se fue mi padre para tal bando, mi hermano para tal, y yo no sé dónde, pero ahí la guerra de hermanos, doctora, que siempre ha sido nuestra patria.
Sí. Bueno, pero ¿por qué dice 1934? Porque todavía en los Altos de Jalisco, en Teocaltiche, en Tepatitlán, en San Miguel, hay gente que va a combatir. Recordemos que Ruiz y Flores no manda a pacificar a la tropa. Sí, no hubo comunicación. La gente se iba enfrentando. Bien. ¿Y algún personaje destacado de Villa de Reyes que haya participado en la Revolución Mexicana? En la Revolución Mexicana, pues aquí los militares de la época estuvieron bajo el mando de Genoveva Rivas Guillén y a su vez de Saturnino Cedillo. Y el número, bueno, mejor omito los nombres porque no le haría justicia, son muchos. Tenemos un personaje al que le reconocemos su empeño por el reparto agrario, pero nos falta divulgar a muchos otros que también sacrificaron su tiempo y algunos hasta su vida por esa causa. Bien, ¿y quién es la persona esta que usted menciona que se le reconoce? Tomás Tapia. Tomás Tapia. Sí. A ver, ¿podría platicar un poquitito de Tomás Tapia? Pues que es un personaje que nace a finales del siglo antepasado, de que le toca en suerte ser compañero de armas de don Lázaro Cárdenas del Río. Cuando Cárdenas llega a la presidencia, lo impulsa, va a ser 2 veces diputado federal, 3 veces diputado local. Lo designan como jefe político, como comandante de las armas del Valle de San Francisco. Ya dijimos, bajo las órdenes de qué generales. Ese es a resumidas cuentas, la trayectoria de Tapia. Oiga, don Cristóbal, a ver, una cuestión. Después de la Revolución Mexicana comienza este proceso de reparto agrario. ¿Cómo se modifica aquí las propiedades que hay en el Valle de San Francisco? Porque usted refirió que había muchas haciendas. ¿Qué pasa con esas haciendas? Desde 1915 Carranza emite su decreto para la restitución de tierras. Empieza un largo litigio con Gogorrón, específicamente Gogorrón, que es lo que más noticias se tiene. Y va a tardar hasta el 36 en que se hace efectivo el reparto agrario. Los bienes propiedad de la hacienda pasan a dominio del campesino, pero un campesino con una parcela de 2, de 3, cuando muy bien le haya ido de 5 hectáreas, producción aislada. Y luego pasan a manos de un pueblo lastimado, a lo mejor sin causa, pero sí con el sentimiento de haber sido explotado. Y dan contra los bienes que recibieron de la hacienda. Provocamos la pérdida de presas, canales, de todos los sistemas de riego. Valdría mucho la pena algún día hacer un trabajo en cuanto a la arquitectura del agua en Villa de Reyes. Referíamos la acequia. Si vemos los niveles de esta casa con los niveles del Curato, comprenderíamos dónde pasaban esos 2 bueyes de agua. Liberaban el agua por el pueblo, dañaban viviendas, en fin, sería muy largo. Lo cierto es que en manos del campesino perdimos la infraestructura productiva, amén de lo que ya se había sobreexplotado en la época anterior. Bien, gracias, don Cristóbal. Oiga, y en cuanto a comercio, siglo XX, ¿qué nos puede decir? Somos un pueblo que nacemos tarde al comercio. Las tiendas de raya. Las tiendas de raya nos proveen hasta el 37, en algunos otros puntos hasta el 38. Entonces el trabajador no trae liquidez. El trabajador de la hacienda tiene bienes de consumo, pero trae poco dinero. Los artesanos del pueblo malviven. A ver, ¿y de qué artesanías había aquí? Aquí la jarcia, sillas con asiento y respaldo de Ixtle, el tule, el incontable número de presas producían tule, la cestería de carrizo, la cestería de vara,
Antes que Santa María, Villa de Reyes produjo seda y rebozos. A ver, platíquenos esa historia, esa está muy bonita. En 1868 tenemos censos de gente que vive en Bledos y Carranco y que se dedica a la producción de seda y de rebozos, y que lo llevan a vender a San Felipe. En San Felipe hubo un párroco, Espinosa, que los ayuda a distribuir en el Bajío. De esa época va a venir el padre de uno de los personajes de Villa de Reyes, don Ambrosio Ramírez Terrazas, nuestro gran literato, y hijo de Villa de Reyes y potosino, además. Sí, claro, por supuesto. Ahí va rodando la artesanía. Soy de oficio panadero, tengo que presumir la panadería. Claro. Encontramos registros de 1870-72 de un panadero que tiene una gran gama de productos. Sí. No sé de dónde llegó, pero era muy reconocido en la región. Así como que él producía, encargaba sus burros y en cajones llevaba a vender sus panes. Muy bien. Sigue siendo artesanía. Claro. ¿Y talabartería tuvieron aquí? Por supuesto. Bueno, ya para cerrar el programa, ¿algo más que quisiera usted comentar sobre Villa de Reyes? Cristóbal. Pues que Villa de Reyes tiene todo lo que necesitamos. Tenemos aguas termales para la salud. Tenemos el santuario de la Cruz del Apostolado. Tenemos el convento de Concepción Cabrera de Armida. Ahí podemos encontrar la paz del espíritu que tanta falta nos hace hoy día. Somos gente buena, somos gente amiga, somos gente hospitalaria y aquí los esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias, don Cristóbal, y aquí cerramos este programa de Historias de San Luis dedicado al municipio de Villa de Reyes. Gracias por su atención.